camina solo, se regula solo, el cardiovascular por otro lado, y nos desplazamos como queremos, no. Ya antes dijimos la integridad de nuestro cuerpo. ¿Y quiénes contribuyen a esa integridad? ¿Y quiénes se encargan de regular nuestras diferentes funciones? Estos dos. Hay una regulación del tipo nervioso, significa eso, donde hay la participación del sistema nervioso central y periférico. Y la otra es la regulación humoral. Entre ambos existe una interrelación, una interdependencia. Y quien comanda de los dos, del nervioso y del humoral, es el sistema nervioso. Y cuando hablamos de una regulación humoral, ¿qué entiende usted, Bruno? Usted es el premiado en las preguntas de la mañana. En escritas, así que ¿qué entiende por regulación humoral? Pues si hay un voluntario que levante la mano, voluntario. Las clases teóricas ahora son calificadas. No se lo siguieron eso en la clase inaugural, pues ahora yo se los estoy comentando. Qué pesado, ¿no? Los médicos. ¿Qué entienden por regulación humoral, jóvenes? Dos puntos en cualquiera de las calificaciones prácticas a quien vierta el concepto. 2 puntos, antes decía 0.2, no tiene la cámara, ¿no? Estamos en el 18. ¿Alguien va a opinar? ¿Tiene que ver con los hormonas? Para ti 0.2. Sí, jóvenes, cuando se habla de regulación humoral es sinónimo de las hormonas. Y las hormonas las producen las glándulas. Y la glándula madre que gobierna el sistema humoral, nosotros llamamos la glándula. Son glándulas, hay dos tipos de glándulas, endocrinas y exocrinas. Las que gobiernan nosotros son las endocrinas. ¿Y cuál específicamente de las endocrinas? Es la glándula madre, la que gobierna sobre los demás. Hipófisis. La Hipófisis. Hipófisis escribe con H por si acaso. La hipófisis. ¿Y usted que habló de hipófisis? ¿Sabe dónde se encuentra la hipófisis? En la silla turca. ¿Y usted sabe dónde está la silla turca? Al costado de la silla hebrea, me decía. En el hueso esfenoides. En carajo, quiere probar anatomía. Esfenoides. ¿Y cuántas partes tiene el esfenoides? ¿Cuántas? 3. Ala mayor, ala menor y el cuerpo. Alas. Mayores, menores y el cuerpo. Falta uno. Y la apófisis. ¿Usted estudia anatomía? ¿No? En verano. Está bien, muchachos. ¿Sabe cuál es tu nombre? José Vilca. José Vilca. Muy bien, muchacho. Parece que quiere probar también. Parece, ¿no? José. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Seguimos. ¿Todos somos iguales? Bien, células, tejidos, órganos y al final llegamos a la conformación corporal. Luz media. ¿Cuánto mide usted? De estatura, no sus medidas corporales. 1,56. ¿Cuánto mide Vilca? 1,74 m. Sí, ya para carajo, honrado. 56, 74. Chascosito, ¿cuánto mide? ¿Cuál es tu nombre? Cristian. ¿Cuánto mide Cristian? 1,84. Justo más o menos hemos escogido por ahí. 1,86, 1,56, 1,74. Estamos hablando de longitud, estatura corporal. Promedio, Vilca debe pesar
unos 84.700. ¿Y qué sigue? Claro. Luz Meire pesa 48.500. ¿Sí? ¿Viste? Tengo una balanza visual. Cristian. Sí, pero la parte de abajo, 78 kilos. ¿Más? Menos. 75. Entonces significa hablar qué cojones, que cada uno tiene una conformación corporal específica. Conformación estoy diciendo. ¿En cuanto a qué? A longitud y volumen. Significa hablar entonces de qué? De los tipos constitucionales del cuerpo humano. ¿Y de qué tipos constitucionales hablamos? Longilíneos, brevilíneos y mesolíneos. Lumé, ¿en cuál está usted? No sea muy orgulloso. Bueno, mientras se da cuenta. Ella está en lo que es brevilíneo. Pero un poquito menos ya. De crecimiento, perdón, discúlpame, no. Bueno. Longilíneos. ¿Qué caracteriza a los longilíneos jóvenes? El longilíneo se caracteriza ¿por qué? Porque tiene crecimiento preferentemente en longitud, altos en estatura. ¿Qué otra característica tiene? Son delgados y tienen generalmente un desarrollo débil. Y si le agregamos a esto una característica psicológica, dice que los delgados generalmente somos flemáticos. ¿Qué significa flemáticos? Que fácilmente nos irritamos. Pero eso es mentira. ¿Quién? ¿Ella es flemática? Mini flemática, ¿no? Luego, ¿qué otro tipo constitucional tenemos hoy? Los brevilíneos. ¿Qué características tienen los brevilíneos? De crecimiento preponderantemente en anchura. Son tendentes a ser obesos, de cuello y extremidades cortas. O sea, son los casi bajitos, pero gorditos. Y si le aunamos a esto, así como le aunamos las características psicológicas, los longilíneos, ¿qué características psicológicas tienen ellos? Son generalmente bonachones, que a todos le dicen sí. Luego, los mesolíneos, estos o este tipo de constitución corporal que hacen, ocupan una posición intermedia entre los longilíneos y los brevilíneos. ¿Estamos? Si decimos cuello corto, pues, ¿qué pasa con los brevilíneos que no les comenté? Son estos, ¿no? Que no hay una diferencia, digamos, definida de la región cervical, como que la cabeza está pegada al tronco. ¿Y cómo le decía yo, Tainis? A ese tipo de brevilíneos que tienen el tronco y casi pegado a la cabeza. ¿Se acuerdan? ¿Qué? 5, pues mujer. 5. Exactamente, te gusta la carga, mujer. Seguimos, jóvenes. Ahora, ¿cómo la anatomía se relaciona con otro tipo de ciencias jóvenes? ¿Y se relaciona con quién? Con la filogenia, con la ontogenia y la antropogenia. ¿Qué cosa estudia la filogenia? Estudia la evolución de la especie humana utilizando la anatomía comparada. O sea, nos compara con otras estructuras animales. ¿Qué es la ontogenia? Estudia la evolución del individuo. Y para hacer el estudio del individuo, ¿de qué nos valemos? De la biología y la anatomía por edades.
Entonces, cuando hablamos de la anatomía por edades, ahí tenemos al recién nacido. Después tenemos al niño. Después tenemos al parvulito o parvulita. Después tenemos al adolescente joven o al adolescente entre lo que es niño y adolescente. Después, ¿qué viene? El adulto, pues. Y después, más tardíamente, el adulto. Entonces, ese es el estudio por edades. ¿Y qué es la antropogenia? Estudia la evolución del hombre utilizando fundamentalmente los conocimientos de la antropología. Entonces ahí está pues lo que ya ustedes revisaron, ¿no? El primer habitante de la Tierra, Néter, no sé qué más hay, ¿cierto? Esa es la antropogenia. Y ahora sí ya vamos a hablar, jóvenes, de algo más específico en relación con lo que es anatomía. ¿Cómo se divide? Pues yo diría, no todos los textos tienen una redacción uniforme para el estudio de la anatomía. Pero al final igual se estudia la anatomía. Entonces ahí se habla de la anatomía sistemática o descriptiva. Hay textos, Hollings creo que, si mal no recuerdo. Para la descripción de su texto utiliza la anatomía sistemática. ¿Y qué es anatomía sistemática? Se hace la revisión anatómica por sistemas, o a los órganos por sistemas. Y si es así, por ejemplo, jóvenes, si es el sistema digestivo, por ejemplo, ese texto agarra desde la boca hasta la última porción del tubo digestivo del ano y lo revisa así. ¿Sí? La otra es la anatomía topográfica, cuando se estudia por regiones y sus relaciones anatómicas. Ahora, ¿de qué métodos de investigación se valieron los primeros que hicieron estudio anatómico y que actualmente inclusive lo utilizamos ahora? ¿Y qué otros métodos nuevos hay para el estudio anatómico? El primer método de investigación anatómica, el primer método, y hasta ahora, es la disección. La disección. Hay otros métodos muy novedosos, jóvenes, que de repente ustedes ya no han escuchado. Lo que se llaman los procesos de plastinación de la anatomía. Que a la estructura anatómica la pone como si fuese algo natural. Y no solamente natural, sino que producto de la plastinación, por ejemplo, lo que es intestino, lo deja realmente como si fuese intestino. O sea, uno lo puede agarrar, tiene el lumen el intestino. Inclusive esas piezas anatómicas así preparadas se utilizan no solamente para el estudio anatómico, sino se utiliza como material para quienes ya son médicos, como parte del entrenamiento, por ejemplo, en el aspecto quirúrgico. Pero siempre la disección es la que va a predominar. Porque si no hacemos disección, pues no vamos a poder identificar esa víscera. Y si no la identificamos y no la disecamos, ¿podrá haber plastinación? No, primero es disección. Por eso sí, ha sido la disección, es la disección y va a continuar siendo la disección como método principal de estudio anatómico. Entonces, disección en cadáveres. Otra forma de hacer investigación anatómica es la inyección de sistemas tubulares. ¿Y qué sistemas tubulares tenemos en la economía de nosotros? Los médicos. No tiene nada tubular ahí.
Señorita, ¿me puede decir su nombre? Nancy. Pamela. ¿Quién tiene la lista? Mejor así. Zenaida Pérez. Estaba por eso. La pregunta está hecha. Naranja. Pérez Tecillo. Ni el tecillo ni el cafecillo. María Flores. ¿Por qué? Arterias y venas son tubos. Arterias, venas, son estructuras tubulares. El mismo corazón, jóvenes, es una estructura con 4 cavidades que después vamos a revisar. ¿Qué otras tubulares? Fosfórido. Está bien conocido la biología. Las intestinos. ¿No es cierto? Intestino delgado, intestino grueso, esófago, etc. Son estructuras tubulares. ¿Y cómo se estudian estas estructuras tubulares? En el caso, por ejemplo, de arterias y venas, haciendo arteriografía. En el caso de venas, flebografía. Venas se utilizan para hacer cateterismo. Luego, las estructuras tubulares de intestino delgado, grueso, esófago, estómago, etc., ¿qué se hace? Se hace radiografías con contraste. ¿Qué más se hace? Y esto ya, lo que estoy comentando, jóvenes, no es en cadáveres, es in vivo. Se hacen los procesos de endoscopía, endoscopías altas y bajas. Alta significa pues esófago, estómago, y baja todo lo que es colon, recto, sigmoides y las otras partes del intestino grueso. ¿Ya? Y luego, un método que ya no se utiliza mucho es el de corrosión. Y el de corrosión fundamentalmente se utiliza cuando, un ejemplo palpable de esto es cuando, por ejemplo, queremos estudiar el árbol bronquial. ¿Qué hace ese con el parénquima pulmonar? Mediante la administración de sustancias que tienen la capacidad corrosiva, todo lo que es el parénquima, como se dice, se cae y solamente queda la estructura bronquial o tráqueo bronquial. Ahora, en el ser vivo, jóvenes, ¿cómo se hace investigación anatómica? Esto que lo tienen acá, jóvenes, y vayan almacenando en el disco duro de cada uno de ustedes para que estemos al día en informática. Pero parece que ustedes tienen más duro el disco. Estos son, hasta acá, los 4 pasos semiológicos que ustedes deben respetar cuando hagan semiología. Al menos así me lo enseñaron a mí, y semiólogos puros. Primero siempre la inspección, luego la palpación, luego la percusión y finalmente la auscultación. ¿Y qué significa semiología, jóvenes? Es el arte de recoger la signología en el paciente. Y cuando ustedes vayan a revisar un paciente o hacer el examen clínico, mejor así, con propiedad, primero no la van a auscultar, pues. Primero no la van a palpar a la delegada, ¿no es cierto? Primero es la conversación, luego es la inspección, apenas uno hace contacto con el paciente, lo mira. Entonces, debe respetarse esos 4 pasos semiológicos.
se hace, obvia, investigación anatómica en el virus. Luego, lo otro que se utiliza en el estudio de la anatomía, mediciones corporales. Y acá al final está lo que ya en antes se los comenté, jóvenes, radiografía, endoscopías, y lo que no se nos ha comentado es los exámenes de gabinete, donde están las ecografías y las tomografías, y ahora ya se habla de la resonancia magnética. ¿Ya? Ahora hay tomografías helicoidales, inclusive la resonancia visual. Obvio que comparando costos, salud, gracias, de nada, aprovecho ese video, costos de radiografía con ecografía, lo de tomografía y resonancia tienen más costo. No pensemos de que el médico es más médico, un médico más moderno, porque pide el último examen. ¿No? El examen se pide con prudencia y de acuerdo a lo que tiene el paciente. Eso tiene que saberlo desde ahora. Vamos introduciéndonos más en la anatomía, jóvenes. Pregunto, ¿dónde está mi lista? ¿Dónde la dejé? Medina López. ¿Qué entiende usted por simplemente terminología? ¿Qué entiende usted de estas dos? Por simplemente terminología. La ubicación exacta de la estructura anatómica. Vamos por el caso. Sánchez Quispe. Señorita. Aravela. ¿Sí? Señorita Aravela. La pregunta es esta. Naranja, su compañero de la diestra. ¿Lo he leído? Schwarzenegger. Schwarzenegger es con Z o con S? Con S. Se gana, me pide con Z, Cali, allá. Naranja. ¿Tu nombre es? Dayana. Señorita. Terminología así a secas. No, pero es como se le dice, es como todo el mundo dice la palabra, o de dónde viene todo eso de terminología. Vos, nombre. Luz. Adrián. Nombre de mi sobrino responde rápido. Son como los términos adecuados. Más que idea. ¿Tu nombre es? Daniela. Daniela, Rómulo. Es el nombre que se llama. ¿Qué es difícil decir de terminología? Términos jóvenes son las diferentes palabras así que utilizamos en el cotidiano nosotros. Ahora, pero cuando estamos en anatomía, tenemos que hablar pues de la terminología anatómica. ¿Sí? Y cuando se habla de terminología anatómica, jóvenes, los primeros anatomistas, Leslie, por ejemplo, imaginémonos de acá en 1800 y tantos, se reencarnó ella, descubrió este dedito y le dijo el dedito de Leslie. Luz Mary, que es más moderna, el dedito de Luz Mary. Se llama criada Luz Mary. Science, que quiere probar el dedito de Science, pero no. Y después venía Vilca y dijo, no, pues yo también he descubierto este y que tiene 3 falanges y por tanto es el dedo de Vilca. Y así, jóvenes,
a medida que fue haciéndose disección, cada uno que iba descubriendo estructura le daba su nombre, o el nombre que se le, digamos, para esa época que era válido, ¿no? Entonces, para una misma estructura que había, como 5 o 6 denominaciones. ¿Y qué pasó después? Se prestaba ¿qué? A confusión en el manejo o identificar una estructura con 5 o 6 denominaciones. Y hasta ahora existe. Hasta ahora existe. Entonces, ¿qué pasó en esa época? ¿O por qué se habla antes de la terminología anatómica? Porque se considera parte, primero que es parte de la nomenclatura general, pero ya aplicada a lo que es anatomía. ¿Qué hace posible que situar en el espacio la estructura corporal, conocer la situación del sistema, poder identificar la regionalidad de un sistema corporal, describir los cambios en el espacio a través del análisis estructural del movimiento, de identificar los planos y ejes de cada fase del movimiento? Esa es la importancia, la definición o para qué se utiliza lo que es terminología anatómica. Yo estaba acá. La nomenclatura que ahora se maneja es producto de eso, de un comité federativo de terminología anatómica de 1998. Pero actualmente, a nivel internacional, existe un comité internacional de terminología anatómica. Y en Latinoamérica existe la Sociedad Iberoamericana de Terminología Anatómica, el SILAT. Pero ese SILAT tiene que estar, digamos, supeditada a lo que dice la IFA. Los españoles son especiales. Aparte de la IFA, ellos traducen y manejan su terminología anatómica. Entonces, hasta ahora, les vuelvo a repetir, hay todavía no una uniformidad en el 100% del continente europeo, de los españoles que se retiran de la IFA en Latinoamérica, para, digamos, a una sola estructura, esto darle la denominación específica. Siempre hay, hasta epónimos se dice, los textos, inclusive. Testit maneja terminología, por ejemplo, el platisma del cuello. Testit no le dice platisma, le dice músculo cutáneo. O sea, la denominación específica para un músculo que tenemos acá, el más superficial, la región cervical, anterior y posterior y lateral, es el platisma. Así se le conoce más, para que sea entendido. Pero testit, que es, digamos, el texto de referencia para huesos y músculos, dice músculo cutáneo, y que otros le llaman platisma. Así lo describe. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de la terminología anatómica. Algunos dicen, ¿quiénes hicieron primeramente anatomía? Los vocablos latinos. Por eso es que anatomía dice anato, dice carne. Algunos dicen la madre, o la terminología madre básica para hablar de terminología es el latín, y simplemente debemos traducir. ¿Sí? Entonces, por ahí esto de la terminología anatómica. Y acá estamos en terminología anatómica. ¿De qué regiones hablamos en el cuerpo humano? Cabeza. El concepto que ustedes trajeron, cabeza, tronco y extremidades. ¿No es cierto? Cabeza, tronco y extremidades. Pero desde ahora, jóvenes, es cabeza, cuello, tronco y extremidades. ¿De qué regiones hablamos en la cabeza? Cráneo, cara. Por eso se dice el macizo cráneo facial. En la región del cuello cervical hay una región anterior, una región esternocleidomastoidea
Luego tenemos la región lateral propiamente dicha y la región posterior. Ahora, en todo esto que es región cervical, si hay triángulos que se delimitan, eso hoy lo vamos a revisar cuando hablemos específicamente de la región cervical. En la región del tronco tenemos la región pectoral, la región dorsal, tenemos la región abdominal y la región pélvica o pélvica. En los miembros superiores tenemos, jóvenes, la región deltoidea. Se llama así porque aquí hace músculo deltoides, es el que nos da forma prácticamente al hombro. Luego tenemos la región del brazo hasta la articulación del codo. Y ahí hasta la articulación de la muñeca tenemos el antebrazo. Y finalmente tenemos la mano. Y en la mano a su vez tenemos 8 huesitos acá. La región carpiana, que son huesos cortos. Después tenemos la segunda región de la mano, que es la región metacarpiana, que son huesos largos. Y finalmente está la región de los dedos, cada uno con 3 falanges, proximal, medio y distal. Eso es válido para él, así se llama, jóvenes. Segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo y quinto dedo. Y este dedito solamente tiene 2 falanges, proximal y distal. Y lo mismo en miembros inferiores. La región glútea, luego viene la región del muslo, la región de la rodilla. En la parte posterior de la rodilla está la región poplítea, la pierna y el pie. Y en el pie también hay 3 subregiones. Yo le digo subregiones para que sea entendible la descripción. Está la región del tarso, metatarso y los dedos. Producto de la superposición o la articulación de los diferentes huesos. En nosotros hay cavidades. Cavidades perfectamente identificables. Unas a expensas enteramente de supraóseo, otros a expensas de huesos y tejido blando. Y cuando hablo de tejido blando, músculos. ¿Qué cavidades? Craneanas, torácicas o tóraco-abdominal, la pelviana y otras. ¿Y para qué las cavidades? Para alojar, proteger a otras estructuras. En el caso específico de la cavidad craneana, para alojar y proteger a la masa. ¿Se imaginan ustedes una cavidad craneana a expensas de huesos e interpuesto entre huesos y músculos? No cumpliría la función de protección a la masa. Luego, en la cavidad torácica sí es una cavidad a expensas de estructura ósea y masa muscular. La región abdominal, menos hueso y más masa muscular. En la cavidad pelviana, huesos, los huesos ilíacos y músculos. Y cuando decimos otras cavidades, ¿a qué otras cavidades nos referimos? Algunos dicen cavidades mayores y estas cavidades menores. ¿Qué otras cavidades? Señorita. Cavidad nasal, sigue usted. Cavidad orbitaria, si eso es lo que quiere decir, ¿qué más sigue? El macizo facial, jóvenes. Cavidad orbital, para alojar ambos globos oculares. Cavidad nasal. Cavidad orbital, perdón, bucal, disculpen, donde está la chismosa de cada uno de ustedes. Cavidad
timpánicas. Ahora con cavidades. Yo doy premio que me lo diga. El desayuno no voy a invitar porque también me vuelvo a mi historia. ¿Cuál? Vale, pero no todo. Es mucho más importante que la zona fenomenal. ¿Qué faltaría, jóvenes? ¿No está mi lista? Peña Ríos, señorita. No tienen el hipoglotea, no hay quien lo active la lengua. Rodríguez Rodríguez. Naranjas. Voluntario. Vilca. Usted que sacrificó las vacaciones. Igual que Bruno dice que no fue a la playa. Las creeremos. Cavidades virtuales, las pleurales, las... No, esos son espacios virtuales. De esos no estoy hablando. Si existen espacios virtuales, sí, jóvenes. Cavidad peritoneal y el espacio pleural. Virtuales. ¿Pueden convertirse en reales? Sí pueden. Nadie. Luz Mary. También es virtual. Muchacho. Muy bien. El canal. Y ese canal raquídeo es la conformación de ¿qué? De la superposición de las diferentes vértebras de la región cervical hasta la región sacra. Ahí está el canal medular que aloja a la médula espinal. Entonces ahí tienen completadas las cavidades. Posición anatómica. ¿Qué se entiende o cómo se define posición anatómica? Considera al cuerpo en posición vertical. Primera condición. O de pie, de frente, por en este caso yo de frente hacia Bruno. Acá, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Con la mirada fija en el horizonte. Nada de estar guiñando el ojo. Mirada fija en el horizonte. ¿Qué más? Los miembros inferiores juntos. No puede estar así. ¿Sí? ¿Qué más? Mientras que los miembros superiores cuelgan a ambos lados del cuerpo, pero con las palmas de las manos dirigidas hacia arriba. Entonces la posición anatómica, jóvenes, es esta. ¿Sí? Ahora, ¿para qué hablamos de posición anatómica, jóvenes? Cuando se hace el examen clínico, ¿no es cierto? Lo que les comentaba antes, los pasos, flexión, palpación, reducción, ocultación. Cuando se hace el examen clínico, siempre el miembro superior derecho va a estar pues en la derecha. Así yo lo levante así o lo baje. ¿Sí? La región cervical siempre va a estar intermedio entre la cabeza y la cabeza. Ahora, pero hagamos la siguiente aclaración. Cuando se hace el examen clínico no hacemos, hay momentos del examen clínico que se hace en posición de así, posición anatómica, pero la posición clásica, usual, para hacer el examen clínico es con el paciente en decúbito dorsal. O si es que no se entiende, echadito y mirando al techo. Entonces, pero igual ahí no cambia la posición de los diferentes segmentos corporales. Entonces, esa es la importancia que tiene la posición. Cuando hablamos de terminología, en la parte final se dijo en relación a ejes y planos. ¿Sí? ¿Qué se entiende por ejes del cuerpo? Ejes se le considera como líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo y se emplean ¿para qué? Para
comprender la mecánica articular, al suponer que el cuerpo gira alrededor del eje. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Es como decir líneas imaginarias mejores. Acá, por ejemplo, esto que es más simplificar la articulación del codo. Es como si yo me atravieso un alambre así, imaginariamente. ¿Me va a permitir este alambre hacer el movimiento así de abducción y aducción? No, porque como me lo ancla la articulación. Pero sí esta línea imaginaria, o este alambre imaginario ahí, me va a permitir esto. Flexión y extensión. A eso se refiere esto de las líneas imaginarias. ¿Y de qué ejes hablamos? Del eje coronal o frontal, del eje sagital y del eje longitudinal o vertical. ¿Qué características tiene cada uno de estos? ¿Por qué se llama coronal? Porque en la cabeza tenemos probablemente dos uniones, la coronal y la sagital. Entonces el eje coronal o frontal va a ser ¿qué? Paralelo al suelo y a la estructura coronal. Se está acá. Y si no esto, lo traslada a la región cervical. ¿Qué movimiento me va a permitir hacer este eje? En esta articulación atlanto-occipital. Flexión y extensión. Por lo mismo que les explicaba que en el codo. Flexión y extensión. El eje sagital, paralelo al suelo y a la estructura sagital. Entonces, esta línea imaginaria lo ponemos en la articulación del hombro. Acá está la sutura. Pero lo trasladamos a esta articulación. ¿Sí? ¿Me va a permitir hacer este movimiento? De llevar el miembro hacia adelante. Pero sí me va a permitir hacer este movimiento que se llama de abducción, con B de burro viejo significa de larga, abducción, y la abducción. Dos D juntas, abducción. ¿Sí? Y finalmente, el eje longitudinal o vertical, que es perpendicular al suelo y a la longitud. Vamos acá. En esta articulación atlanto-occipital imaginariamente, me va a permitir decir el hambre hacer esto, pero sí me va a permitir hacer este movimiento de rotación o lateralidad, izquierda. Ahora, esto que les acabo de comentar se aplica en las articulaciones, pero no pensemos que en todas las articulaciones vamos a encontrar los tres ejes, dependiendo de la función de cada articulación. ¿Y quién lo determina? Los ejes. ¿Se entiende? Pues seguimos. Y aquí lo tienen, jóvenes. Aquí está representado el eje frontal, este es el eje vertical, este es el sagital. Pero creo más entendible es cuando yo les puse el puntero en la articulación o las articulaciones que hemos comentado. Igual ahí, jóvenes, aquí está el eje coronal, aquí está el eje sagital, como decir una línea atraviesa, y este es el eje vertical. Y en base a esto, si seguimos la terminología anatómica, jóvenes, hay términos en relación al movimiento. Solamente yo se los voy a enunciar, porque hay una clase especial de articulaciones, hay una clase especial de neurología, donde también se habla de esto. ¿Qué términos en relación a movimientos? Flexión, extensión, aducción, y esto es lo que le decía. Aducción es esto, jóvenes, pegar el miembro superior a la línea media, y abducción, separar. Por eso exagero con B larga o B de burro viejo. Seguimos, rotación, se los indiqué. Circunducción, se lo van a repetir más adelante, es esto, jóvenes. Supinación, pronación,
flexión plantar, flexión dorsal, inversión, eversión, protrusión, retrusión, oposición y reposición. ¿Oposición es esto, jóvenes? Como la guitarrita. El único sitio donde se hace oposición es esto. Del primero al quinto, cuarto, tercero y segundo. Y el reposición dice cuando lo que estaba en oposición regresa. Ese reposición. Si hay ejes, hay planos. Ejes, vuelvo a repetir, es para explicar la mecánica articular o para explicar los movimientos. ¿Qué son los planos del cuerpo humano? Son superficies, ya no son líneas, son superficies imaginarias que cortan al cuerpo humano en un sentido determinado. Y los planos fundamentales son plano sagital, coronal o frontal y el plano horizontal. El plano sagital es vertical y paralelo a la estructura sagital. ¿Qué hace el plano sagital? El plano sagital es esto, la estructura siempre. Como si digamos yo una lámina, hago así. ¿Y qué hace? Divide el cuerpo humano en dos mitades. Derecha, derecha. El plano coronal o frontal. Que ya no es una lámina ni una línea, sino algo que sección así. Me divide en una mitad anterior y en otra posterior. Y el plano horizontal es como si alguien me cortase así. Me divide en una región craneal o superior y en una región caudal o inferior. Ahí lo tienen en el esquema, jóvenes. Este es el coronal, este es el sagital, este es el horizontal y se habla de un transverso horizontal. Ahora, en relación a lo que acabamos de comentar, que ya se los dije, al plano horizontal, ya se los comenté, craneal y caudal, al plano coronal o frontal, anterior